Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo quiero saludar a Debbie Mucarsel Powell. Ella es candidata para pelear el Senado de los Estados Unidos en el mes de noviembre. ¿Es así? Exactamente, buenos días Milton, buenos días a todos. Sí, soy ahora la candidata oficial para el Partido Demócrata aquí en el estado de la Florida. Soy la primera latina, Milton, de haber alcanzado este puesto y mi contienda es en contra de Rick Scott, que ha estado en el gobierno ahora ya por 14 años. Bueno, el estado de la Florida es un estado que aparentemente es un estado muy republicano. Donald Trump tiene una base en la Florida, tiene una votación fuerte en la Florida. El gobernador de la Florida también es republicano. Siempre ha sido más difícil para los demócratas ganar la Florida. Bueno, lo que ha estado sucediendo aquí en el estado de la Florida, tienes razón. Donald Trump, que vivía en Nueva York, cambió su residencia en el 2018 después de que ganó la presidencia aquí y trataron de controlar la política en el estado con una supermayoría republicana en este estado. Pero la realidad es que los votantes del estado son un tercio republicanos, un tercio demócratas y un tercio independientes. Y lo que hemos estado viendo aquí es que la mayoría de los independientes en todas las elecciones que hemos tenido en el último año están votando por los demócratas, porque lo que ha sucedido es que este ya no es un partido republicano conservador como el de los años de Reagan, que mi madre me trajo a mí de Ecuador en esa época, en los 80. Se ha convertido en un partido sumamente extremista y radical de la extrema derecha. Y sabemos lo que significa en Latinoamérica tener partidos que son sumamente radicalizados de la izquierda y de la derecha. Y ahora estamos enfrentando el peligro y ataques a nuestras libertades aquí en la Florida. Los hemos vivido por los últimos 2 años bajo este gobernador, donde están atacando el sistema de educación, están atacando el derecho al voto, han pasado leyes para hacérselo un poco más difícil a las personas, por ejemplo, que votan por correo. Continúan diciendo mentiras sobre lo que sucedió en el 2020 y Rick Scott está liderando esta mentira. Continúa diciendo que Donald Trump le robaron el voto en el 2020. Él ha dicho, Rick Scott ha dicho que no va a aceptar, que no puede confirmar si va a aceptar el resultado de la elección ahora en el 24. Estamos viviendo en los Estados Unidos y justamente estamos viendo lo que está sucediendo en Venezuela con Maduro utilizando esas tácticas. Son sumamente peligrosas. Tenemos que proteger la gobernanza democrática aquí en nuestro país, en los Estados Unidos, para poder apoyar al pueblo venezolano, a los ecuatorianos que también han estado en el centro de estos ataques con la violencia que ha vivido el país por los narcotraficantes. Hay un crimen organizado en la región que es sumamente peligroso, pero por eso es tan importante proteger la democracia y las libertades aquí en los Estados Unidos. Importante, Debbie, bienvenida, saludos. Y quiero preguntarle, bueno, si usted llega al Senado, ¿qué va a hacer para los migrantes ecuatorianos? ¿Habría alguna propuesta que usted tenga en mente si es que llega a ocupar el Senado en Estados Unidos? Bueno, lo primero que yo quiero hacer, que yo he estado hablando con ecuatorianos aquí para ver qué es lo que se necesita, es apoyar un acuerdo de comercio con Ecuador. Ecuador continúa pagando tarifas muy altas y no puede competir con otros países en Centroamérica y en Latinoamérica. Y yo pienso que para poder apoyar la economía, el crecimiento de la economía, el comercio en Ecuador, y Ecuador siempre ha sido un aliado muy cercano de los Estados Unidos, tenemos que hacer algo para poder tener este apoyo bipartidista. Es más, yo estuve hablando con unos congresistas demócratas en la Cámara de Representantes para decirles que hay este acuerdo que tienen que apoyar. Yo pienso que es súper difícil en este momento pasar nuevas leyes porque estamos muy cerca de las elecciones, pero por eso, imagínate, no creo que va a haber nadie como yo que va a abogar más para apoyar a nuestros aliados, especialmente Ecuador, que tengo Ecuador en mi corazón. Ahora, usted fue la primera mujer sudamericana inmigrante en llegar al Congreso. ¿Qué se hizo desde esa posición por los migrantes? Bueno, una de los primeros proyectos de ley que yo pasé en la Cámara es enviar
asistencia humanitaria a Venezuela, directamente a los NGOs en Venezuela, pero también a países como Ecuador, Colombia, que estaban absorbiendo los millones de venezolanos que estaban saliendo de Venezuela, escapando la dictadura de Maduro. Lideré también un proyecto de ley para aprobar el TPS para Venezuela, para los haitianos. Yo sé que hay ecuatorianos que en este momento están interesados de poder también tener un TPS, pero la realidad es que de la manera en la que está escrita esa ley es sumamente rígida y tiene que ser una situación extrema en el país donde las personas pueden obtener el TPS. Todavía en Ecuador tuvimos una elección donde hubo una transición pacífica del poder. Ha habido mucha violencia externa, pero es difícil poner a un país como Ecuador, que todavía hay estabilidad en este momento y que tiene que continuar así. Por eso yo creo que el comercio es importante y apoyar a la economía ecuatoriana, pasar el TPS. Pero también muchos proyectos de ley como protegiendo a las familias que estaban separadas en la frontera. Yo no sé si recuerdan, hubieron muchos, cientos y cientos de niños que fueron separados en la frontera y yo alcé mi voz muy firme, que ese tipo de política extrema en contra de los inmigrantes es peligrosa y es completamente en contra de los valores americanos aquí en este país. Tenemos que apoyar los pasos legales, tenemos que hacérselo fácil a las personas que pueden venir acá legalmente para trabajar, para contribuir. Es la razón por la cual mi madre me trajo a mí. Hemos estado trabajando cuando vinimos acá. Y yo sé que muchos ecuatorianos que han venido a los Estados Unidos entienden lo que es venir acá sin nada. Comenzar desde abajo, trabajar para llegar muy alto y trabajando tú puedes alcanzar tus metas aquí, pero atacando a los inmigrantes, vilificando a los inmigrantes, lo que está sucediendo ahora de la extrema derecha, cómo están hablando de los haitianos americanos, que son teorías conspirativas, están diciendo que todos los venezolanos que están aquí son criminales. Es una barbaridad lo que estoy escuchando, porque te digo que aquí, especialmente en el sur de la Florida, donde la mitad de los latinos que viven aquí nacieron en otro país. Y es un ataque personal y es un ataque peligroso que puede incitar violencia. Ese es un tema importante, el TPS, que este gobierno lo solicitó a Estados Unidos y que todavía no ha sido respondido, lo cual querría decir que no nos van a otorgar este estatus de protección temporal. Ahora, en la Florida hay, usted dice, mucha gente, Debbie, que no nació en Estados Unidos. Hay una fuerte corriente cubana, venezolana, anticastrista, antichavista, que se supondría que podrían ser determinantes en el voto latino en favor de los demócratas, teniendo en cuenta cuál ha sido, de alguna manera, no solamente la política republicana, sino la política de Donald Trump. Exacto, y mira, la realidad es que lo que está pasando aquí, hablas del TPS, para que los ecuatorianos entiendan, los republicanos en este país quieren eliminar el TPS en este momento que existe para los venezolanos. Rick Scott ha sido una de las personas que no han apoyado el TPS para nada, y también los haitianos americanos que han estado aquí con ese permiso. No lo quieren otorgar, ha sido difícil otorgarlo para los nicaragüenses, pero la administración la pudo otorgar para los nicaragüenses. Obviamente vemos lo que está pasando con el régimen de Ortega Murillo, que es peligroso. Están encarcelando a personas por solamente hablar en contra de ese régimen. Y lo mismo ha pasado en Cuba y en Venezuela, obviamente. Pero mira, lo que tienen que entender los venezolanos, y creo que muchos, porque yo he hablado mucho con los venezolanos, es que María Corina Machado y Edmundo González pudieron tener el apoyo para tener esta elección, que era sumamente importante por los pasos que tomaron esta administración. Y esa elección determina la voz del pueblo venezolano. Nadie puede negar el hecho de que los venezolanos votaron en contra de Maduro. Desgraciadamente, este hombre sigue en el poder. Los generales militares están ayudando a que permanezca en el poder y por eso los Estados Unidos, bajo este gobierno, los demócratas, pusieron sanciones específicas y muy estrictas en contra de Maduro, de los generales militares, de las personas que están en este momento violando el derecho del pueblo, la votación del pueblo. Tenemos que seguir apoyando a María Corina y a Edmundo. Hay unos canales que están en este momento donde México y otros países están hablando para ver qué otras medidas se pueden tomar.
lo que sucedió bajo Trump y lo que Rick Scott ha hecho han estado un poco más del lado de Rusia, y Rusia son los que están apoyando a Cuba, Venezuela, Maduro. Hubo un momento bajo la administración de Trump donde Maduro tuvo la oportunidad de salir de ese país, donde John Bolton, que era uno de los asesores de Donald Trump, había formado esta salida para Maduro. Y justamente antes de que esto iba a suceder, Trump habló con Rusia y pararon esa salida porque Trump la eliminó. Hay muchos artículos que salieron en esa época. Muchos venezolanos tal vez no tienen toda esa información enfrente de ellos, pero también los venezolanos están reconociendo que la similaridad con Trump y con los chavistas se está acercando cada vez más. Tú ¿Cree no que puedes tienen chance apoyar. de ganar los demócratas en esta ocasión, teniendo en cuenta, y de nuevo le digo, la fuerza republicana en la Florida? Me estoy acordando ahorita que Florida también fue después de un escándalo determinante en el triunfo de George Bush sobre Al Gore. Sí, bueno, pero recordemos que Obama ganó aquí en el 2008, en el 2012. Este estado siempre ha sido, va de un lado y Bisagra. va del otro. Hay muchas personas en la mitad. Entonces, si tú hablas con esos votantes, ellos vienen de nuestro lado porque nosotros estamos hablando de proteger el seguro social y el Medicare. Estamos hablando de poder tener trabajos que pagan bien, ayudar a la economía, y también el tema de la salud pública aquí es muy importante, y sabemos que personas como Rick Scott, por ejemplo, quieren eliminar la ley de salud asequible. Esos temas son los temas que siempre traen a los votantes de nuestro lado. El problema ha sido que no ha habido buena organización del partido aquí en la Florida, pero eso ha cambiado. Y te digo una cosa, Milton, la energía que yo estoy viendo en todas partes de la Florida, la movilización, el pueblo se está movilizando, están cansados de la política extrema aquí. Y yo pienso, y te digo, en las encuestas yo estoy casi al mismo nivel de Rick Scott. La mayoría de las encuestas me tienen en el margen de error, a 1 punto, 2, 3 puntos, y justamente ahora nos estamos comunicando para llegar a todos los votantes. Cuando tienen esta opción, vienen hacia mí, especialmente los latinos, porque entienden que yo voy a ser una voz muy fuerte para Latinoamérica en Washington. Muchas gracias, Debbie, por habernos acompañado, y suerte en la contienda electoral. Debbie Mucarsel Powell, ecuatoriana, primera sudamericana en ocupar el Congreso de los Estados Unidos y ahora aspirante a senadora. Buen día. Muchísimas gracias.